Damos gracias al Eterno por este tiempo y a la vez, pues, me disculpo por haber movido el día que hacíamos, y que normalmente hemos estado haciendo la escuela, que es el día jueves, pero ya retomamos la próxima semana. Este, eh, estaremos dando para volver otra vez al itinerario que teníamos. La próxima semana estaremos dando la próxima clase. Entonces, ahí les estaremos avisando y estaremos pasando además el calendario que vamos a usar marzo, abril y mayo. ¿Ok? Para que ustedes se programen, porque hoy muchos no pudieron porque algunos tienen servicio en sus congregaciones y otros ya, pues al haber apartado los jueves, pues les queda un poco incómodo sacar otro día. Pero bueno, para todas las disculpas del caso. Eh, ok, hoy quiero iniciar con la introducción a un tema. Digo introducción porque es un tema muy vasto, es un tema muy extenso, ah, pero igual es un tema muy apasionante, por lo menos para mí lo es. Eh, es un tema que, bueno, para un grueso de los alumnos va a ser tema visto, va a ser repaso. Para otros tal vez va a ser un tema nuevo o parcialmente nuevo, pero creo que de todas maneras siempre es bueno cuando tenemos conocimiento de algo y repasamos o nos volvemos a exponer a la misma enseñanza, pues siempre hay algo fresco, siempre el Espíritu de Dios algo nos dice, eh, nuevo, fresco. Vamos a hablar acerca de eh, las festividades bíblicas. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar la enseñanza de una forma tal vez un poco inusual, porque me interesa mucho poner un contexto antes de entrar al tema de las festividades como tal. eh, poner un contexto que creo es fundamental. Normalmente no lo hago así, pero siendo que estamos en una escuela de profetas, con gente profética, etcétera, es importante que nosotros nos ubiquemos siempre y desde en un contexto y desde ese contexto podamos analizar un tipo de enseñanza como esta. El apóstol Pablo es muy enfático, ¿verdad? Y aunque en algunas ocasiones el tema de la batalla espiritual eh, eh, es explícito, ¿verdad? En otras está implícito. Es decir, la perspectiva del apóstol Pablo en relación a la batalla espiritual nos la deja ver en todo momento en sus escritos y desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Efesios 6 nos habla de su jerarquía, pero podríamos hablar de Corintios 10, entonces nos da la perspectiva de la batalla a la mente. Romanos 12 nos habla de la renovación de la mente y otra nuevamente la, la, la importancia de tener claro que la mente tiene que ser renovada por la influencia de la ideología, etcétera. Y hay diferentes aspectos, ¿verdad?, de la batalla espiritual. En clases anteriores vimos lo que es el mover profético. Entonces, tenemos que entender que si hay un mover profético, ¿verdad?, que nos lleva a un diseño, hay un antidiseño del enemigo y un mover que es contrario a lo que el Eterno hace.
¿verdad? Estamos claros en que el mal no es algo, el mal es alguien, ¿verdad? Y no se llama Satanás porque Satanás no es un nombre, ¿verdad? Es un adjetivo, habla de una función de ese ser que algunos le llaman Jailel y otros Mefisto, Mefistófeles, etcétera. Recibe diferentes nombres, siendo que Luzbel tal vez es el más común o el que más se conoce. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de batalla espiritual, tenemos que entender que la batalla espiritual es una batalla cósmica. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, él usa, o en la traducción al griego, se usa la palabra cosmocrátoras, ¿verdad? Esta palabra griega tiene que ver con el cosmos. Entonces, la batalla que nosotros libramos es una batalla cósmica. Eso nos permite, a grandes rasgos, entender la magnitud de la batalla que estamos librando. Obviamente, esta batalla tiene diferentes francos, diferentes aristas, pero yo quiero enfocarlo en relación a la influencia del enemigo, su antidiseño y toda la distorsión que él ha buscado generar a través del tiempo en relación a las festividades del Eterno. Y por otro lado, analizar la proyección de las festividades, la vigencia de las mismas en este tiempo, que claramente está así trazado en la escritura, y algunas otras cosas que vamos a ir viendo, que creo y entiendo son medulares para lo que es nuestra dinámica de vida y proyección profética. Ok, vamos a ayudarnos con la presentación de PowerPoint y de esta manera les es más fácil a ustedes y más fácil para mí también. Ok, déjenme ver si estoy... Ok, bien. Vamos a hablar entonces de la dimensión profética de las fiestas del Eterno. Ok, la dimensión profética de las festividades. Yo no voy a hablar de cómo celebrarlas. Aparte de que es una introducción, yo voy a enfocarme en lo que es la dimensión profética de las fiestas. ¿Ok? La batalla por los tiempos y el control de la Para asamblea. estos teléfonos ya no hay ni audífonos ni nada. Sí, es aquí. La batalla por los tiempos y el control de la asamblea. Ponga mucho cuidado a este pasaje que yo voy a utilizar. Isaías 14, 12 al 15, describe la intención, motivación y objetivo de la rebelión de Jailel o Luzbel. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Ok? Entendamos el contexto aquí, ¿verdad? Está hablando de lo que él hizo. Y ahora en el 13 hace referencia a eso. Dice, pero tú dijiste en tu corazón. Aquí nos lleva al principio para que podamos entender la intención del enemigo y el objetivo de él. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Cuáles estrellas? Y me sentaré en el monte de la asamblea, que es el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ok,
La versión, la versión judío ortodoxa de este pasaje dice así: porque dijiste en tu lev, tu corazón, subiré. Es la palabra Alá, con H al final, que significa subir para precipitarse como una catarata, como si fuera una caída de agua. Subiré al Shamayim, es decir, a los espacios dimensionales, los cielos, porque, y es plural, porque la escritura nos habla de 7 cielos. Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿ok? Dice, exaltaré mi quisé, mi trono, mi poder, mi gobierno sobre los Kohanim, es decir, las constelaciones. La traducción que leímos anteriormente dice estrellas, pero no tiene sentido. Pero cuando dice constelaciones, tiene muchísimo sentido por lo que esto plantea y ya lo voy a explicar. Los Kohabim de él. Me sentaré también sobre el Har Moed, que es Har Moed, el monte de la asamblea, festivales o fiestas o tiempos. De la palabra Moedim. Sobre el Yarketei Zafón, es decir, en las alturas, al final del Zafón, que es el norte, subiré, es decir, ascender sobre las alturas. ¿Ok? Esto hace referencia a la plataforma del culto. Las nubes. Está relacionado con densidad, oscuridad y tinieblas. Me haré como Elión, el más alto. Sin embargo, será llevado al Seol, a las profundidades más bajas del Bor, el pozo. Esa es la traducción de la Biblia judío ortodoxa, que nos da, en mi opinión, mucho más claridad de cuál fue la intención del enemigo. Me devuelvo un poquito. Lo primero es que él planea en su corazón subir, ascender para luego precipitarse, con la intención de exaltar su trono, su poder, su gobierno. ¿Sobre qué? Sobre las constelaciones. Ahora, ¿qué tienen que ver las constelaciones? Lo voy a mencionar muy rápidamente. Las constelaciones son un diseño divino. Si leemos Job, si leemos Isaías, si leemos varios salmos, vamos a darnos cuenta que fue Dios quien creó las constelaciones y fue Dios mismo quien le puso nombre a las constelaciones. Es decir, cada uno de los nombres que tiene las constelaciones se los puso Dios. Entonces, reformatemos el disco duro de nuestra mente y olvidémonos de lo que Babilonia nos dijo, olvidémonos de lo que el enemigo dijo, nos ha hecho creer a través del tiempo. Olvidémonos del horóscopo, olvidémonos de toda esa distorsión que el enemigo trajo y enfoquémonos en que, uno, el Señor las creó. Y si las creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, los nombres de las estrellas fijas de cada una de las constelaciones, los nombres y el significado de esos nombres me forman un mensaje. Es decir, cada constelación encierra en sí un mensaje. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan tu gloria
y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Otra versión dice, los cielos profetizan de tu propósito, anuncian lo venidero. ¿Por qué el salmista dice esto? Porque cada constelación conlleva un mensaje. ¿Ok? Ese mensaje se forma, repito, de los nombres de las estrellas fijas de cada una de las constelaciones. Y voy a poner solo un ejemplo, y es el más común, tal vez, y entre comillas común, la constelación de Virgo. La constelación de Virgo, en la forma simbólica, está representada por una mujer. La estrella más brillante de esa constelación está en la mano derecha de la mujer, de la Virgen. Esa estrella se llama Spica, y Spica significa la simiente que vendrá. Entonces, lo que me está anunciando es la venida del Mesías. El zodíaco, que no es una mala palabra, empieza con Virgo. ¿Empieza con qué? Con la Virgen. El mensaje que se forma con Virgo es, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz su vástago o su simiente, la simiente que vendrá. Y cerramos con Leo. Leo habla del vengador, del justiciero, aquel que vendrá, aquel que subió, descenderá. Está hablando de Yeshua. Entonces podríamos ir por todas las constelaciones y según los nombres de las estrellas fijas, tener un mensaje. El plan de salvación está en las estrellas. Por eso el Eterno le dice a Abraham, sal de la tienda y mira las constelaciones. No le dice, mira las estrellas y cuéntalas. Eso no está en los textos originales. Lo saca a la puerta y le dice, mira las constelaciones. Haz un recuento de ellas. ¿Por qué? Porque Abraham sabía del tema. Entonces, el plan de salvación está trazado en las estrellas, en cada una de las constelaciones. Entonces, al girar la Tierra, vamos viendo una y otra y otra y otra constelación, y ahí hay un lenguaje mudo, pero que nos grita el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros vemos las constelaciones, tenemos que verlas desde otra perspectiva. El plan de salvación está trazado y aunque mi nombre no está escrito ahí, pero eso habla. Yo soy un testigo y un testimonio de que lo que fue escrito en los cielos se está cumpliendo. De tal manera que Luzbel dice, subiré. Subiré y estableceré mi trono, mi gobierno sobre los Cojabín, es decir, sobre las constelaciones. Me voy a levantar sobre el propósito que el Eterno trazó. Voy a cambiar el designio, voy a cambiar el propósito. Voy a desarticulizar eso que en una buena medida se va a cumplir o se cumplirá de acuerdo a lo que los hijos del Eterno hagan. Yo voy a impedir, yo voy a interferir eso. ¿Ok? Obviamente, pues, esta es mi interpretación, ¿verdad? Yo fui muy al pie de la página. Pero dice, me sentaré también, tiene otro objetivo, sobre el Har Moed, sobre el monte de la asamblea, que está relacionado con los Moedim, es decir, con las festividades, con las convocatorias que el Eterno estableció desde un principio. Él dice, subiré al norte, y después otro día vamos a hablar de qué significa el norte, por qué dice el norte, a qué se refiere la escritura cuando habla del norte. No es el punto cardinal como nos lo han enseñado.
el norte aquí, el sur allá, el este aquí y el oeste. No, no, no. No es así, pero eso lo voy a explicar en otra edición. Dice sobre las alturas, es decir, plataforma del culto. Entraré, subiré a las dimensiones y estableceré un culto que será establecido en oscuridad, en tinieblas, para yo hacerme, dice, como el Elión, es decir, para ser el más alto. Pero la sentencia sobre él es, sin embargo, serás llevado al Seol, a las profundidades más bajas del pozo. Ahora, yo le voy a dar mi paráfrasis de esto. Porque dispusiste en tu corazón, ascenderé a través de los espacios dimensionales. Estableceré mi gobierno sobre el ejército de los cielos, sobre su plan trazado en las constelaciones, posicionándome sobre los Moedim desde el extremo del norte. Subiré a la plataforma del culto y seré adorado en las densas tinieblas y me haré el más alto, el más grande. ¿Ok? Repito, esa es una paráfrasis mía de ese versículo. No lo va a encontrar en ninguna versión. ¿Ok? Es lo que yo entiendo fue el propósito del enemigo. Génesis 1:14. En este pasaje, el Eterno nos da la pauta de cómo serán regidos los tiempos del hombre y sus circunstancias. Leo de la versión Biblia del Jubileo. Dijo el Eterno, sean luminarias, es decir, sol, luna, constelaciones, en el extendimiento de los cielos para apartar o separar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados, Moedim, y por días y años. Cuando el Eterno está creándolo todo, Él crea las grandes lumbreras, es decir, el sol, la luna y las constelaciones. Con la intención que en el extendimiento o en la expansión de los cielos pueda haber una separación entre el día y la noche. Pero también son establecidos para que sean señales. Señales. El sol, la luna, las constelaciones, sean señales. Y ellos determinen los moedim. Esa es la palabra que aparece en el hebreo. Los moedim. ¿Ok? En días y años. El enemigo entonces determina ascender, establecer su trono, un culto, y donde hay luz generar una densa oscuridad, ejerciendo su influencia sobre el plan de Dios, constelaciones, sobre los ejércitos celestiales, que también tiene que ver con estrellas, y me asentaré sobre los Moedim, es decir, sobre los tiempos que el Eterno señaló, para los cuales puso la luna, el sol y las constelaciones para que sean señales. Vamos bien, me estoy explicando bien. Ahora, vea lo que dice Daniel 7:25, leo de la Nueva Versión Internacional.
hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar los tiempos, las festividades, los Moedim y también la Torá. ¿De quién está hablando? Está hablando del anti-Mashiach, está hablando del anticristo. Dice, hablará en contra del Altísimo. ¿Con qué intención? Con la intención de socavar su autoridad, de distorsionar su imagen, de generar lo que ya sabemos, la apostasía, de que se le cuestione a él y se cuestione la Torá. Eso es lo que el sistema del anticristo ya está haciendo, ya está operando. Dice, y oprimirá a los santos. ¿Ok? No voy a entrar en a qué santos se refiere, no voy a entrar en ese detalle. Pero dice, tratará de cambiar los Moedim, los tiempos señalados por el Eterno. Y también la Torá. Entonces, recapitulando, ¿contra quién se levantará Jailel y el anti-Mashiach o el anticristo? Se levantará contra o sobre los Moedim. Tratará de cambiar los tiempos, es decir, los Moedim, las festividades, es decir, no solo se levantará sobre, sino que al ejercer gobierno buscará entonces cambiarlos, cambiar las festividades, cambiar los tiempos que el Eterno estableció. La tarea, por tanto, del sistema babilónico, del sistema del anticristo, ha sido cambiar los tiempos. La batalla espiritual no solo se da en el plano de lo terreno, lo terrenal, lo material, no solo se da en el plano de la persona, en el campo personal, individual, sino también la batalla es por los tiempos. Si no vea lo que está sucediendo hoy, toda la manipulación que el nuevo orden mundial está haciendo del tiempo. En el norte de Estados Unidos, una nevada que se extendió como nunca antes. En Dubái, inundaciones. La gente dice, el clima está loco. No, no, no. Al clima lo están volviendo loco. ¿Quiénes? El nuevo orden mundial, a través del HARP y etcétera. Eso es solo una manifestación. El enemigo ha creado la contraparte de las festividades del Eterno. Él ha establecido su calendario y en su calendario festividades. Y son festividades que van en contra de las fiestas que el Eterno ha establecido. Déjeme decirle, entre una de las características que tienen las festividades que el Eterno nos dejó, es que las festividades tienen una proyección profética. Es decir, las festividades son el reloj profético de Dios que nos marcan los acontecimientos futuros, el orden de los acontecimientos futuros. Obviamente, tendríamos que entrar en el detalle, pero en el simbolismo, en el significado, en los nombres de las festividades está la proyección profética, el orden de los acontecimientos finales. Entonces, cuando hablamos de Pesaj, ¿de qué estamos hablando proféticamente?
de la muerte, resurrección y resurrección de Yeshua. Cuando hablamos de tabernáculos o Sukkot, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del milenio. ¿Ok? Para ponerle algunos ejemplos. Entonces, si las claves, las llaves están en las festividades y las festividades tienen una proyección profética, generan también una activación profética. Si tienen una proyección profética, generan una activación profética. Y si generan una activación profética, es porque la dimensión de lo eterno se abre en ese tiempo de convocatoria. Y el Eterno marca tiempos, marca territorios y marca personas a través de eso. Razón por la cual para el enemigo era vital o es vital operar sobre y en contra de las festividades del Eterno. Entonces, parte de su estrategia para contrarrestar son las fiestas que él estableció. Entonces, podríamos hablar de Halloween, podríamos hablar de los Saturniales romanos que empezaban el 7 de diciembre y concluían a final del mes de diciembre. Podríamos hablar de Semana Santa, que no es lo mismo que Pesaj o Pascua, no es lo mismo. El catolicismo romano, con una gran influencia etrusca, enseñó que Yeshua murió un Viernes Santo a las 3 de la tarde. Si eso es así, la resurrección de Yeshua sería 3 días después para cumplir la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Y si usted suma 72 horas, nos lleva hasta el lunes. Entonces Yeshua no murió un Viernes Santo, porque resucitó al final del Shabbat, según el día bíblico, que es de 6 a 6. Quiere decir que fue sábado a las 6, despuesito, antes y despuesito de las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces murió un miércoles a las 3 de la tarde y eso es comprobable. Nos engañaron por mucho tiempo, haciéndonos creer que Yeshua murió un Viernes Santo. Entonces, hay una serie de festividades y la mayoría están en el calendario romano. El calendario gregoriano. Hay muchas otras fiestas más, por ejemplo, Halloween, el Día de los Muertos, 31, 1 y 2 de noviembre. El culto al dios Samhain, etc. Todas esas fiestas paganas tienen un origen, tienen un contexto histórico y tienen una intención y un propósito. El 14 de febrero, que ahora le pusieron el Día de la Amistad, pero originalmente no era así. Su color es el color rojo, entonces todo tenía que ver con el dios Eros, que es Nimrod, un personaje tan y tan importante de estudiar, porque hay muchas cosas dedicadas a este dios en la historia y hoy esa deidad opera como nunca antes. Entonces las fiestas paganas son claves para el enemigo. Tienen fines rituales y cultuales. Además, definen tiempos y marcan personas. Entonces, no hay nada inocente en eso. Hay toda una intención y una intencionalidad detrás de esas fiestas. Detrás del duende grande llamado San Nicolás, que es toda una construcción pagana para desembocar en una suplantación de la paternidad del Dios verdadero y engañarnos
y engañarnos diciendo que Yeshua nació un 25 de diciembre, cuando el que nació un 25 de diciembre se llama Tamuz. Se celebra relacionado al culto del dios Sol, los ciclos de nacimiento y muerte y resurrección del dios Sol. Bueno, no es el tema, pero estamos llenos de todos esos engaños y esas mentiras, y lo que hemos llamado la iglesia celebra todas esas festividades. Entonces por ahí salió un fulano de tal diciendo que no era malo celebrar Halloween. Y yo digo, ¿qué sabe este hombre de las festividades? Podría saber de música, pero obviamente no sabe de esto, del trasfondo. Hay cosas que no son redimibles, porque este contexto en el que estoy parado ahorita me enseña que el trabajo del enemigo es crear la contraparte para generar duda y confusión. Pablo nos exhorta a no participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. El tema es discernir, el tema es saber, el tema es estudiar cuáles son esas obras de las tinieblas, de las cuales yo no puedo ser partícipe, ni siquiera las puedo redimir. Para mí es una terrible contradicción rechazar las fiestas del Eterno y aceptar y celebrar fiestas que tienen un origen pagano. Y voy a usar la palabra, y satánico, que en mi opinión no son redimibles. Ahora, entremos a las festividades. ¿Por qué debemos creer o por qué debemos estudiar las festividades? Le voy a dar algunas razones. Las festividades están en la Torá, número 1, en la palabra del Eterno. Y toda la Torá es inspirada por Dios. Eso lo dijo Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, cuando no existía el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el fundamento de Pablo? La Torá, lo que llaman el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice que toda la escritura o toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento para que podamos entendernos. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. Okay. ¿A qué se refiere Pablo? Al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que ya no nos basamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento? Que ya lo que ya lo mal llaman ley ya está abolida, ya no es vigente para nosotros, sino el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo en Timoteo? Las festividades son una sombra de las cosas por venir, que nos enseñan acerca del Mesías. Colosenses 2, 16, 17, Hebreos 10, 1. Por tanto, que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. O sea, que nadie te juzgue. Ahí no está diciendo que no se deben guardar. Dice que nadie te juzgue. No permitas que nadie te juzgue por eso. Todo esto no es sino la sombra, es decir, un anuncio profético, una copia. La palabra en hebreo, selem, tiene que ver con la copia de algo, del original. Todo esto es sombra, es un anuncio profético de lo que ha de venir. Pero la realidad misma es Yeshua, porque todas las festividades profetizaban y hablaban de Yeshua, y hablan de Yeshua.
Todas las festividades hablan de él. Son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan divino de redención. Eso está en 1 Corintios 10, 1 al 6 y 11. Dios nos dio las festividades para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. Romanos 15, 14. Ahorita yo le voy a enseñar un cuadro y lo que las festividades significan. Las festividades como parte de la Torá, que significa instrucción, sirven como tutores que nos guían al Mesías. Gálatas 3:24. La Torá, como el tutor que vigila a los niños, nos acompaña hasta la venida de Yeshua para que por la fe alcancemos la justicia. ¿Okay? Por la fe. La salvación es por gracia, no por obras. No por guardar las festividades somos salvos. ¿Ok? Que quede claro porque algunos me quieren endosar eso a mí y yo nunca lo he dicho, yo no creo en eso. La salvación es por gracia, por la obra de Yeshua en el madero. Él es Mashiach y es Adonai. Las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Dios tiene para el mundo a través del Mesías. Salmo 46:8, Hebreos 10:7. Yeshua vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de él en el primer pacto, es decir, la Tanaj o el Antiguo Testamento, que consiste en tres partes. La Tanaj consiste en tres partes. La Torá, los profetas, es decir, los primeros 5 libros, los profetas, Neviim, y los escritos que tuvimos, ¿ok? Personificados por los salmos. Y eso usted lo encuentra en Lucas 24, 26, 27, 44 y 45, Juan 5, 46 al 47. También establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra. Hebreos 8, 1, 2, 5, 9, 8 al 9 y el verso 23 del capítulo 9. Éxodo 25, 8 al 9. También el verso 40 de Éxodo 25. Y luego Éxodo 26, 30, Números 8, 4, Ezequiel 43, 1 al 6 y los versos 10 y 12. ¿Okay? Yo le dejo ahí los pasajes, le queda de tarea no leerlos, estudiarlos. Dios da lo natural para explicar lo espiritual. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 46 al 47. Al estudiar lo natural, podemos entender lo espiritual. 1 Corintios 2, 9, 13 y 2 Corintios 4, 18. Este es un comentario de Eddie Chumney. ¿Ok? Yo creo que lo espiritual influye sobre lo natural y lo determina. Pero las festividades nos ayudan desde un plano natural a entender mejor lo espiritual. Ok. Ahora, las fiestas son del Eterno. Levítico 23, 1 dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Está hablando de Israel el pueblo, no de Israel el país. ¿Por qué digo esto? Sí, en aquel tiempo todavía no estaba Israel como país, ¿verdad? Pero este término se aplica para hoy. El Eterno sigue hablando a los hijos de Israel, a nosotros hoy. ¿Ok? Y diles, las fiestas solemnes del Eterno, mis fiestas solemnes que proclamarán como asamblea sagrada son estas. El texto que dice, ¿de quién son las fiestas? De los judíos. Si el concepto judío aparece después de la deportación a Babilonia, de la casa de Judá, la palabra judaísmo nace en el contexto de la casa de Judá, como la religión de la casa de Judá.
Ahí no dice que son las fiestas de los judíos. Entonces es equivocado decir que las fiestas son de los judíos. No, no, no. Las fiestas son del Eterno y Él las establece como estatuto perpetuo. Son solemnes, son asambleas sagradas. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver con judaizar, porque la palabra judaizar tiene un contexto en el libro de Gálatas. Y por amor de Dios, no saquen la palabra judaizar de ese contexto a lo que fue aplicada. Porque dicen sonar un chofar, eso es judaizar. Enseñar de las fiestas, eso es judaizar. No usen esa palabra porque no aplica fuera del contexto del libro de Gálatas y para lo que el apóstol Pablo la usó específicamente en Gálatas. Porque nosotros no buscamos hacer judío a nadie. ¿Por qué? Porque nuestras raíces pasan por encima del judaísmo rabínico y, y nos lleva hasta Abraham. Son las fiestas del Eterno, no fiestas judías. No están abolidas. Porque Zacarías con toda claridad nos enseña que celebraremos la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Y entonces, ¿cómo que están abolidas si una de ellas se va a celebrar en el milenio? Y dirían por allá, ¿y cómo va ahí? En mi tierra diríamos, báileme ese trompo en una uña. Ah, para citar la frase de un humorista mexicano, que alguien me explique cómo, si están abolidas, si no están vigentes, la vamos a celebrar en el milenio. Y el Eterno dice aquí, mis festividades. ¿Cuáles son esas festividades? Bueno, Pesaj o Pascua, panes sin levadura. Sígame a mí, no lea usted, siga lo que yo le voy mencionando. Panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas son las fiestas que el Eterno establece en el Sinaí, en el libro de Levítico. ¿Ok? Pero posteriormente, dos acontecimientos donde la intervención del Padre Eterno es tan y tan clara y tan evidente, nos agregan dos fiestas más. La fiesta de Purim, basada en el libro de Esther, que la celebramos mañana, y la fiesta de Hanukkah, que no tiene que ver nada con la Navidad. Estas dos fiestas no fueron dadas en el Sinaí, pero el pueblo las ha celebrado y Hanukkah Yeshua la celebró. Y hay evidencia bíblica en el libro de Juan de que Yeshua celebró la festividad de Hanukkah. Entonces, déjeme darle una pincelada de lo que significa cada una de estas fiestas para los que nunca han escuchado una enseñanza de esta. Pesach significa libertad, está relacionada con lo que el Eterno hizo con nuestro pueblo allá en Egipto. Les dio libertad. Él dijo, lo sacaré, lo libertaré, lo redimiré, les daré identidad y los llevaré. Es decir, los introduciré en la tierra que fluye leche y miel. Panes sin levadura. Son 7 días los panes ácimos. Está relacionado con la sepultura de Yeshua, con la muerte de Yeshua. Primeros frutos. Está relacionado con la resurrección de Yeshua. Estas 3 fiestas se estaban profetizando antiguamente lo que haría Yeshua. Morir, él murió en Pesach,
pero también libertarnos. ¿Sí? Él estaba, con la fiesta de panes sin levaduras, estaba anunciando su sepultura, su muerte y sepultura. Pero con los primeros frutos, su resurrección. Estas dos están relacionadas con nuestro nuevo nacimiento y el bautismo en agua. Shavuot o Pentecostés tiene que ver con el poder de la palabra, no es la fiesta de hablar en lenguas. Tiene que ver con el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es la fiesta que conmemora, que recuerda cuando el Eterno le entregó la Torá a Moshe en el Sinaí y le fue dada al pueblo. Esa se llama Ketubá, es un contrato matrimonial que el Señor renueva para la casa de Efraín en Shavuot o Pentecostés. La otra fiesta es Yom Teruah. Se le ha conocido como Rosh Hashanah, pero yo tengo una enseñanza en YouTube, en mi canal, donde refutamos ese nombre, porque es un nombre babilónico, que en la deportación a Babilonia la tomaron los líderes de Israel y ese nombre y se lo establecieron y se lo pusieron a esa fiesta, pero es una fiesta pagana. El nombre obedece a una fiesta pagana. El nombre bíblico es Yom Teruah, el día del trompetazo final. Está relacionado con lo que Pablo dice, y a la final trompeta, al final toque del shofar. Y Yom Kippur tiene que ver. Bueno, Yom Teruah tiene que ver con el perdón redentivo. Y Yom Kippur tiene que ver con el perdón restaurador. Y la fiesta de Sukkot nos habla del gozo pleno, de la plenitud. De la plenitud. ¿Por qué? Porque Sukkot proféticamente nos habla del establecimiento de la Tilabó, del reino milenial de Yeshua, el milenio. ¿Ok? Entonces, en la tradición de nuestro pueblo se establece, ok, celebra Pesaj, pero no te quedes en Pesaj, prosigue, porque la meta es Sukkot, la meta es tabernáculo. Sí, celebra panes sin levadura, pero no te estaciones ahí, porque la meta, lo pleno, es Sukkot. Esa es la plenitud, porque esa es la fiesta que vio nacer a Yeshua. Yeshua nació en una fiesta de tabernáculos entre septiembre y octubre, calendario secular o gregoriano. Y es la fiesta que Yeshua va a inaugurar, o va a inaugurar, no. Es la fiesta que proféticamente Yeshua va a establecer, simbolizando el milenio. Y luego están las otras dos, Purim, que significa victoria plena, por la victoria que el Eterno le entregó a Esther y al pueblo del Eterno, cuando el malvado Amán quería aniquilarlos. ¿Ok? Entonces, victoria plena está relacionado con tres cosas. Darle al enemigo la ventaja. Uno, de que él escoja cuándo pelear. Dos, que escoja dónde pelear. Tres, y que escoja con quiénes pelear. Porque con todo y eso, nosotros somos más que vencedores en Yeshua. Eso es victoria plena. Y Hanukkah tiene que ver con consagración. Consagración. Eso es Hanukkah. Consagración. Entonces, cada festividad representa estados de nuestra vida. Pesaj tiene que ver con salvación eterna. Shavuot, llenura constante, etc. ¿Ok? Además, tienen una proyección profética y son indicadores de tiempos. El proverbista dice, Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
En Levítico 23, el Eterno nos habla de dos palabras que son claves para entender la proyección profética de las fiestas. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas, Moedim, solemnes del Eterno, mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas o santas convocaciones son estas. Y ahí las describe. Entonces, estas dos palabras son, una, la palabra Moed, que tiene que ver con cita, ciclo, cita, tiempo señalado, asamblea, convergencia. ¿Con quién convergemos? Con el Eterno. Es una cita con Él. Él convoca a la asamblea de los santos para converger ahí con Él. Es una cita divina en un tiempo señalado. Por eso las festividades tienen fecha. Es un tiempo específico que obedece a un ciclo, ¿ok? Un ciclo de tiempo hasta que se llega ahí. Hay montones de eventos en la escritura donde la intervención de Dios se da en una festividad. Los grandes acontecimientos en la escritura están marcados por festividad. ¿Ok? Entonces, aquí podemos entender por qué el enemigo se ensaña contra los Moedim del Eterno. ¿Por qué el anuncio en Isaías 14? La otra palabra es Hag, de la raíz Hagag, que significa moverse en círculos. Tiene que ver con una forma de danza, pero también tiene que ver con ciclos. Con ciclos. Las asambleas se definen en ciclos ascendentes. ¿Ok? La senda del justo, torbellino. La senda, la palabra senda es torbellino. Es como la luz de la aurora que va a un aumento, es decir, vamos de algo menor a algo mayor, ascendiendo. ¿Y qué nos marca ese tiempo? Los ciclos del Eterno de las festividades. Son ciclos. Entonces, cada convocatoria es un tiempo que él señala, establece convergencia y establece su intervención. Es una cita a la cual él siempre acude. Por eso hay una dimensión profética que se abre en cada festividad. Por eso proclamamos en cada festividad proféticamente, porque son tiempos especiales que el Eterno determinó. Son tiempos definidos por él, una cita, un punto de convergencia, desarrollando un proceso ascendente para establecer el cumplimiento pleno del plan de redención y lo profetizado por sus siervos los profetas, según Hechos 3, 19 al 21. Convergencia. Por eso el enemigo dice, ascenderé, Alá, para ponerme encima de, para gobernar sobre. Pero el Eterno nos da a nosotros las festividades para que nosotros seamos los que ascendamos y entienda el sentido de esto. Nos sentó en lugares celestiales, espiritualmente, y entonces desde aquí nosotros convergemos con el tiempo de festividad para que haya un alineamiento y una intervención del Eterno sobre nuestras vidas. Proféticamente, entonces, al celebrar las festividades bajo este contexto y la intención con que el Eterno las creó, hay una activación del reloj profético de Dios. Él nos va marcando tiempos y a la misma vez nosotros vamos determinando los tiempos aquí para el hombre, porque el Eterno estableció los Moedim para regir la vida del hombre. Para eso lo creó y nos establece a nosotros en autoridad para que nosotros lo ejecutemos. Nosotros podemos andar el reloj profético de Dios. Entonces, no es solo la forma de celebrarlo, es mucho más que eso. Es la convergencia con el Eterno para que el plan de redención se cumpla, para darle un impulso a lo que el Eterno determinó y estableció. Entonces, en el trazo que definió el Eterno a través de su palabra, donde él va construyendo el diseño, clase que ya vimos, los Moedim del Eterno, las festividades son vitales
para la construcción de ese diseño, para lanzarnos a alcanzar el diseño, para proyectarnos en el cumplimiento de lo que el Eterno ha establecido y provocar que el enemigo y todos sus secuaces terminen en el lago de fuego. El reloj del enemigo está avanzando y marca su final. El reloj del Eterno para nosotros está avanzando, pero marca el inicio de cuando Satanás termine, cuando él se ha lanzado al lago de fuego con el falso profeta, con la bestia, los nefilim, etcétera. Para él termina su tiempo. Bueno, Satanás va a ser atado por 1000 años, ¿ok? Pero para ellos termina su tiempo, para nosotros inicia. Y al final del milenio, Satanás será soltado, como ya sabemos, será juzgado y lanzado al lago de fuego. La ruta no la marca las festividades del Eterno. ¿Ok? Bien. No voy a avanzar más, voy a quedar aquí, porque no quiero, como decimos aquí en mi tierra, atiborrarlo de información. Le dejo lo suficiente para que usted medite, para que usted analice, para que usted reflexione. Por eso hay tanta controversia con las festividades del Eterno, porque para el enemigo es un arma letal. Y la lucha, la batalla, en una buena medida, se da por tiempos. Tiene que ver con tiempos. ¿Ok? Como siempre les digo, si hay alguna pregunta, con gusto. Todos ustedes están en mi WhatsApp. Ya se imagina. Todos ustedes están en mi WhatsApp. Así que pueden hacerme la pregunta, las preguntas que tengan. Yo con mucho gusto me tomaré el tiempo y como hasta ahora he hecho y se las respondo. Para los que ya han escuchado esta enseñanza, pues bueno, un repaso. Y para que no, analícela, estúdiela, haga a un lado lo que ha oído de que las fiestas no son para nosotros, de que eso es para las fiestas de los judíos, que eso es judaizar. Haga a un lado esto. Revise los pasajes que yo le he dado y no se salga. Espere la siguiente clase que yo voy a ir profundizando un poquito más en el tema. ¿Ok? ¿Estamos? Nos vemos entonces de mañana